Pasó de llamarse a sí mismo intocable y millonario a ser un recluso más en el sistema penitenciario mexicano. Se dice que Fofo Márquez vive con lujos y privilegios tras las rejas, pero imágenes recientes muestran una realidad completamente distinta y brutal. Entonces, ¿cuál es la verdad? ¿Su vida en prisión es un mito dorado o una cruda realidad? Hoy, vamos a separar los hechos de la ficción para desvelar el día a día de quien fuera uno de los influencers más polémicos de México. De los autos de lujo a los barrotes de una celda, del champaña a las denuncias de tortura. Esta es la historia de Rodolfo Fofo Márquez y su caída desde un penthouse de cristal hasta el duro suelo de una prisión. Capítulo 1. El ascenso. Crónica de un niño millonario. Para entender la dimensión de su caída, primero hay que recordar desde qué altura se desplomó. Rodolfo Márquez no era simplemente un joven con dinero. Él mismo se proclamó en redes sociales como un niño millonario, una especie de ser divino, intocable y superior al resto. Su identidad digital se construyó sobre un pilar de arrogancia y ostentación sin límites. En uno de sus videos más tristemente famosos, lo resumió con una frialdad que hoy suena a una ironía macabra. Ya sé que van a decir que soy demasiado nefasto y superficial, pero lo que hago es decir la verdad. Yo la rompí. Ustedes nunca lo lograron. Soy Dios. Nadie se puede comparar conmigo. No hay ser humano más perfecto que yo. Soy joven. Gano más que sus papás. Soy intocable. Esto no eran solo palabras. Era el manifiesto de su forma de ver el mundo. Su vida transcurría en una mansión de unos 800 metros cuadrados, en una zona exclusiva de Naucalpan, Estado de México. Una propiedad valuada en cerca de $800,000, que más que una casa, era un palacio para sus excesos. Tenía una enorme sala principal, un comedor para banquetes, una cocina de revista con isla central, y una recámara principal con un vestidor del tamaño de un departamento promedio, y hasta una cava personal. Pero el verdadero corazón de su reino era su salón de juegos, equipado con una barra de DJ profesional, una alberca y un jardín gigante, el escenario de las incontables fiestas que documentaba para sus millones de seguidores. Su garaje era una colección de ensueño para cualquier fanático de los autos. No le bastaba con un coche de lujo, necesitaba una flota. Entre sus joyas estaban un Porsche 718 Cayman, un Tesla Model X, un Ferrari 458 Speciale y un imponente Lamborghini Urus. Vehículos cuyo valor combinado ascendía a varios millones de pesos, y que no dudaba en usar para demostrar su poder. El clímax de esta arrogancia sobre ruedas llegó en 2022 cuando, en un acto que desafiaba a la ley y al sentido común, decidió cerrar el puente Matute-Remus, una vía principal en Guadalajara, solo para grabar un video de TikTok. Su justificación fue tan simple como insultante. Quería demostrar lo que el dinero y el poder podían hacer en México. Por esto, apenas recibió 12 horas de servicio comunitario, un castigo simbólico que solo reforzó su sensación de que nada podía tocarlo. Pero la ostentación no se quedaba en lo material. Fofo Márquez tenía una fascinación por lo exótico y lo prohibido. En su mansión, albergaba una colección de animales que parecía sacada de la hacienda de un narco. Tenía un tigre blanco, un leopardo de Amur, una de las especies más raras del planeta en cautiverio, y mapaches. Según sus propias publicaciones, hasta llegó a tener un tiburón. La posesión de muchos de estos animales era ilegal, pero para él, las reglas eran solo sugerencias, pequeños obstáculos en su búsqueda de atención. Su contenido en redes era un bombardeo constante de este estilo de vida. Botellas de licor carísimas, fajos de billetes, armas de fuego y fiestas sin fin. Se presentaba no solo como un millonario, sino como alguien por encima de la sociedad, un ser inmortal, como llegó a decir que lo consideraban sus amigos. Este personaje, cuidadosamente construido y alimentado por millones de vistas, era una bomba de tiempo que inevitablemente estaba destinada a explotar. Y cuando lo hizo, la explosión no dejó nada de su mundo dorado en pie. Capítulo 2. La caída. 8 segundos de furia, 17 años de prisión. Todo el espectáculo que Fofo Márquez había montado se vino abajo el 22 de febrero de 2024. El escenario no fue una de sus fiestas, sino un simple estacionamiento en Naucalpan. Un incidente de tráfico menor, un espejo roto, fue la chispa que lo incendió todo. La víctima, una mujer de 52 años llamada Edith, de pronto se vio en medio de una pesadilla. Lo que siguió fue una explosión de violencia sin sentido. En un video que se hizo viral y sacudió a todo el país, se ve a Márquez golpear a la mujer de forma brutal y repetida antes de intentar huir. Esos pocos segundos de furia se convirtieron en la prueba que sellaría su destino. Después de la agresión, Márquez se dio a la fuga, pero la presión de los medios y la indignación de la gente fueron abrumadoras. Fue capturado el 4 de abril de 2024, y su imagen, antes sonriente junto a sus autos de lujo, fue reemplazada por la foto de su ingreso al penal de Barrientos, todavía con una sonrisa desafiante en el rostro.
El proceso legal que enfrentó fue mucho más grave de lo que él probablemente imaginó. No lo acusaron de lesiones, sino de feminicidio en grado de tentativa. La fiscalía argumentó que la naturaleza del ataque, la saña con la que golpeó, las zonas del cuerpo a las que apuntó y su intención de seguir, demostraba que quería quitarle la vida, y que solo no lo logró porque otras personas intervinieron. Esta clasificación del delito elevaba las posibles consecuencias de un castigo menor a una sentencia de décadas en prisión. Las audiencias fueron un circo mediático. El joven que se autodenominaba Dios, ahora se mostraba vulnerable, incluso llorando frente al juez, diciendo que prefería morir a vivir en la cárcel. Su defensa intentó minimizar la gravedad del acto, diciendo que Fofo tenía un carácter impulsivo y que estaba afectado por la reciente muerte de su padre. Pero los argumentos no convencieron a nadie. El 24 de enero de 2025, el martillo de la justicia cayó. Rodolfo Fofo Márquez fue declarado culpable. La sentencia llegó poco después, 17 años y 6 meses de prisión, además de una multa y el pago por la reparación del daño para cubrir el tratamiento psicológico de su víctima. Como era de esperarse, la defensa apeló, usando el primero de los 3 recursos legales que la ley le permite. Argumentaron que presentarían como prueba la agresión que Fofo supuestamente había sufrido dentro del penal de Barrientos. Sin embargo, el 1 de mayo de 2025, un juez del Tribunal de Alzada rechazó la apelación y confirmó la condena. Los magistrados consideraron que los hechos estaban más que probados, y la sentencia de 17 años y medio se mantuvo firme. A sus 26 años, el niño millonario recibió la noticia de que, si cumple su condena completa, saldrá de prisión a los 43. El hombre que presumía de cerrar calles a su antojo ahora tenía su mundo reducido al tamaño de una celda. Capítulo 3. La pregunta central. ¿Mito dorado o cruda realidad? Con la sentencia firme y el influencer tras las rejas, una nueva narrativa comenzó a tomar forma, dividiendo a la opinión pública. Y esto nos lleva a la pregunta que todos se hacen. ¿Cómo es realmente la vida de Fofo Márquez en prisión? Por un lado, nació el mito de la cárcel dorada. Impulsado por su pasado de riqueza y la bien conocida corrupción del sistema, muchos asumieron que su dinero seguiría comprándole comodidades. Se susurraba sobre una celda VIP, comida de restaurante, visitas fuera de horario y, sobre todo, protección pagada. La idea de que Márquez estaba viviendo una farsa, una condena light, mientras otros reclusos soportaban el verdadero infierno, se extendió como la pólvora. Esta versión de la historia sugiere que, aunque su cuerpo está encerrado, su estatus de millonario lo mantiene a salvo de las verdaderas dificultades de la prisión. Pero en el otro extremo, apareció una imagen mucho más oscura y brutal, la de la cruda realidad. Esta narrativa pinta a un Fofo Márquez despojado de su poder, convertido en un blanco fácil dentro de un ecosistema violento. Se habla de extorsiones y de amenazas constantes por parte de otros internos, que lo ven como un cajero automático con patas, o como el símbolo de la arrogancia que ellos deben corregir. Esta versión sostiene que su fama, lejos de protegerlo, es un imán para el peligro, y que cada día es una lucha por sobrevivir en un lugar donde su apellido no vale nada. Entonces, ¿cuál de estas dos versiones es la correcta? ¿Es Fofo Márquez un rey en una jaula de oro, o es solo una presa más en la jungla de concreto del sistema penitenciario? Para responder a esto, tenemos que ver la evidencia, analizar los reportes, los videos y los testimonios que han salido a la luz desde que está encerrado. Es hora de investigar. Capítulo 4. La investigación. Pesando la evidencia. Para saber la verdad sobre la vida de Fofo en prisión, tenemos que analizar las pruebas que apoyan tanto el mito del lujo como la realidad de la violencia. Y como suele pasar, la verdad parece estar en algún punto intermedio. Evidencia del lujo, el mito. La idea de que Márquez tiene privilegios no es solo un chisme. Han salido pruebas que apuntan a irregularidades que un recluso común y corriente jamás recibiría. El rumor más fuerte, que luego fue confirmado, es que tenía un teléfono celular dentro del penal. En un sistema donde los celulares están prohibidísimos, tener uno es el máximo símbolo de estatus y corrupción. Según reportes, no solo lo usaba para navegar en Internet. Se rumora que incluso lo utilizaba para contactar y coquetear con mujeres fuera de la prisión. Esto no solo muestra una falla de seguridad enorme en el penal, sino que alimenta la percepción de que sigue viviendo bajo sus propias reglas. Además del celular, se ha hablado de otros beneficios. Al principio, se decía que su madre tenía visitas con horarios flexibles, un privilegio negado a la mayoría. También circularon versiones sobre pagos por protección. Su madre llegó a declarar que custodios del penal de Barrientos le exigieron dinero para garantizar la seguridad de su hijo, una práctica de extorsión muy común, pero que para alguien con los recursos de Fofo, puede convertirse en un servicio de protección VIP. Más recientemente, en julio de 2025, durante una llamada con el youtuber Dominguero, el propio Fofo dejó abierta la posibilidad de empezar un podcast desde la cárcel, diciendo: «Gracias,
sí hay que ver lo del podcast. El simple hecho de considerar un proyecto así desde una prisión de máxima seguridad ya es una prueba de que su mentalidad, y quizás sus contactos, van mucho más allá de los de un prisionero ordinario. Estos elementos, el celular, las visitas, los supuestos pagos y la idea de un podcast, construyen la imagen de un recluso que, aunque no es libre, todavía puede usar su dinero para doblar las reglas y mantenerse conectado con el mundo exterior. Evidencia de la dureza, la realidad. Del otro lado de la balanza, la evidencia de una vida brutal es visual y mucho más contundente. El punto de quiebre fue la filtración, en enero de 2025, de un video que mostraba a Fofo Márquez siendo golpeado por custodios en el penal de Barrientos. Las imágenes son crudas. Se le ve arrodillado y esposado, mientras al menos 3 guardias lo levantan, lo avientan contra la pared y lo agreden. En el audio se escuchan frases como, ¿por qué chillas? ¿Así le pegó a la mujer? Esto nada más fue una entrada, si no sigues las indicaciones. Este video no fue un rumor. Fue un escándalo con consecuencias reales. La Secretaría de Seguridad del Estado de México despidió a los custodios implicados y a la directora del penal de Barrientos, y para protegerlo, las autoridades ordenaron su traslado inmediato. Fofo fue movido del penal de Barrientos al centro penitenciario de Texcoco, también conocido como Molino de las Flores. Este traslado, aunque era para protegerlo, también significó, según reportes, que perdió los privilegios que había conseguido en Barrientos. Se dice que en Texcoco la vigilancia es más estricta, y su contacto con otros presos es más directo, lo que lo expone a mayores riesgos. Las denuncias de Fofo no se detienen en esa golpiza. En la misma llamada con Dominguero, el influencer contó entre sollozos una realidad aterradora. Ya no puedo, me quiero morir, ya no aguanto, me han torturado mucho, me han extorsionado mucho. He vivido lo peor de la vida, describió un régimen de terror psicológico, con baños de agua fría a las 7 de la mañana, obligado a estar en silencio y en la oscuridad, y denunció haber sido víctima de abusos. Aunque estas declaraciones podrían ser una estrategia, coinciden con el video de la agresión y con las denuncias de tortura que hizo su defensa durante la apelación. El penal de Barrientos, donde todo esto empezó, tiene una reputación terrible. Se le conoce como el Palacio Negro del Estado de México, por su sobrepoblación y condiciones extremas. Enfrentar ese ambiente siendo una figura pública odiada por muchos es una sentencia en sí misma. La agresión por parte de los mismos custodios que debían protegerlo es la prueba más clara de que su dinero no podía comprarle inmunidad total. Hemos visto las dos caras de la moneda, los reportes de privilegios y la evidencia clara de abusos. La situación de Fofo Márquez en prisión es una mezcla compleja de corrupción y castigo brutal. Ahora queremos saber qué piensas tú. ¿Crees que el trato que está recibiendo Fofo Márquez es justo? ¿Los privilegios que pueda tener, como un celular, anulan la gravedad de su castigo? ¿O las agresiones que sufre son una especie de justicia extraoficial? Déjanos tu opinión en los comentarios, queremos leerte. Y si te gusta este tipo de contenido que va más allá de los titulares, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita. Conclusión. El veredicto final. Después de analizar toda la evidencia, ¿cuál es el veredicto? La narrativa de una vida lujosa parece ser, en su mayor parte, un mito. Si bien es innegable que ha tenido ciertos privilegios ilegales, como un teléfono, estos beneficios se quedan cortos en comparación con la brutal realidad que ha enfrentado. Tener un celular es más un síntoma de la corrupción que existe en el sistema penitenciario mexicano que una prueba de que vive como rey. No es lo mismo poder mandar un mensaje en secreto que vivir en una suite de lujo. Los privilegios que ha conseguido son pequeñas grietas en un muro de castigo, que por lo demás, parece ser muy real y doloroso. La evidencia más poderosa es, sin duda, la violencia física que fue grabada y reconocida por las autoridades. La golpiza a manos de sus custodios y su traslado de emergencia no son parte de una vida de lujos. Son señales de que su fama y su pasado lo han convertido en un blanco, tanto para autoridades corruptas que lo extorsionan como para quienes buscan aplicar su propia justicia. Sus propias palabras, llenas de desesperación, pintan un cuadro de tormento que no tiene nada que ver con la imagen del Dios intocable que él mismo creó. Así que la respuesta a nuestra pregunta inicial es que la vida de Fofo en prisión no es ni un mito dorado ni una simple historia de sufrimiento. Es una realidad sombría y compleja, donde los restos de su poder económico chocan de frente con la brutalidad de un sistema carcelario que no puede, o no quiere, garantizar su seguridad. Pudo comprar un celular, pero no pudo comprar su integridad física. Pudo tener visitas flexibles, pero no pudo evitar ser golpeado por quienes debían cuidarlo. Al final, ni todo el dinero del mundo pudo comprarle la libertad, y los ecos de sus videos, presumiendo poder ahora se ahogan entre los muros de una celda. La verdadera sentencia no son solo los 17 años y medio, sino el día a día en un lugar donde sus millones valen menos que el respeto, y donde su pasado de arrogancia se ha convertido en su presente de miedo.
La justicia, para Fofo Márquez, llegó de muchas formas, unas legales y otras, brutales e implacables.